Me imagino. Después lo hacemos. Chau. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Muy lindo. Bueno, buenos días a todos. Estamos acá con Paz Rodríguez y Vanina Silvestre de su casa. Vamos a hablar ahora de lo que es la atención inicial del paciente en la guardia. Ahí está. Bueno, en todo lo que fue el comienzo del manejo del COVID, se plantearon como distintas etapas para ir trabajando, en las cuales se trató de planificar del modo más organizado la forma de trabajo, se hizo una capacitación inicial acorde a todo lo que se fue programando, después se implementaron las estrategias que se habían armado para trabajar, y todo esto se fue revisando permanentemente y trabajando mucho en la mejora continua y la capacitación. Todo esto que tiene que ver con el COVID nos puso un desafío enorme, que tiene que ver con la dinámica del trabajo. Es súper dinámico todo el tiempo, estamos cambiando, lo que hace una semana era criterio, hoy no lo es, y no sabemos cómo va a seguir siendo mañana. Entonces, para nosotros es importante que tengan presente esto. Hoy lo que vamos a contar es la guardia ahora, pero no es la guardia hace un mes y no sabemos si va a ser la guardia en un mes y medio. En estos primeros pasos que fuimos dando en la estrategia de trabajo en la guardia, lo que se hizo principalmente fueron algunas cuestiones que nos parecieron claves para poder cuidar a la gente que concurría a la guardia y al personal que estaba trabajando. Todo paciente que viene a la guardia usa barbijo quirúrgico, independientemente de si se considera sospechoso o no. Se redefinieron sectores de atención, se determinaron equipos de protección personal adecuado a cada nivel de atención que iba a existir en la guardia. Esto fue trabajado con gente del comité de infecciones, con acompañamiento desde la dirección y de los distintos servicios, y se trabajó mucho también en el triage para poder hacer una detección temprana de lo que pudieran ser casos sospechosos de COVID. Para que más o menos sepan los que no conocen la guardia, nosotros tenemos 4 niveles de atención, siendo de más a menos crítico. Tenemos un área de cuidados intensivos o un área de shock, un área de cuidados intermedios, un área de consultorios, que son pacientes de mediana complejidad médica, y un área de demanda espontánea, donde se atienden pacientes de baja complejidad. Tenemos 2 formas de ingreso de pacientes, que es cuando los pacientes vienen por sus propios medios, o el ingreso por ambulancias, y tenemos 2 modalidades de atención en la guardia, que son la presencial, que básicamente la mayoría de nuestros pacientes hasta el COVID, y ya estaba implementada lo que era la telemedicina para consultas de baja complejidad. Con esta nueva sectorización que se programó en función del COVID, se determinaron que las áreas de cuidados intermedios e intensivos mantuvieran su estructura, pero con sectores separados, con circuitos separados de atención para pacientes con sospecha de COVID y con pacientes que no tenían sospecha de COVID. Y se armó como área exclusiva de manejo de pacientes de baja y mediana complejidad el área de consultorios para COVID exclusivo y el área de demanda espontánea para pacientes no COVID exclusivos. Recordemos que muchos de estos pacientes que tenían consultas por patologías relativamente banales se trasladaron a lo que fue telemedicina, ¿sí? La guardia reforzó mucho el trabajo en telemedicina y gran parte de esos pacientes se atienden desde ahí. Tenemos un equipo de trabajo grande donde no solo somos médicos y enfermeros atendiendo, hay administrativos, hay personal de limpieza y demás. En todo lo que es la guardia se tiene muchísimo cuidado en la circulación para respetar áreas limpias y sucias, que les llamamos nosotros, o áreas no COVID y COVID, y se ha hecho que los administrativos trabajaran en áreas limpias permanentemente. Hay una circulación específica para no contaminar áreas sucias cuando uno está saliendo, para no contaminar áreas limpias cuando uno está saliendo de un área sucia. Entonces tenemos, eso también lo vimos con la gente del comité en un trabajo de Taiwán, que se hizo algo parecido, donde hay un sector limpio, un sector de transición, donde uno hace el cambio de limpio a sucio, y viceversa, que la verdad es que es de mucha utilidad para poder hacer las cosas bien, para poder cambiarnos cuando corresponde y donde corresponde. Acorde a cada área de atención hay distintos equipos de protección personal. Ya después en otras charlas webinar van a también hablar de esto, pero a grosso modo, para que ustedes supieran, todas las áreas que son no COVID exclusivas, o lo que nosotros llamamos áreas limpias, se atienden con equipo de protección 1, que es el que está a la derecha de la pantalla, que es camisolín de contacto, con barbijo quirúrgico, antiparras y guantes. En las áreas COVID atendemos con el equipo de protección 2, que es el del medio, que tenemos ya camisolín hidrorrepelente
y las antiparras que coaptan con piel, y cuando vamos a hacer maniobras que aerolicen, ya sea hisopado o intubación o algún procedimiento que tenga algún riesgo de aerolización, utilizamos, además de lo que estaba en el 2, el barbijo N95 y la máscara facial. Como les decía antes, hubo mucho trabajo en el triage. El paciente que entra por sus propios medios, el paciente ambulatorio, el que viene y consulta, tiene un triage que se hace por enfermería, en la recepción de la guardia. Se armaron ahora ya desde la entrada 2 circuitos de ingresos separados, bien diferenciados, con cartelería, donde el paciente que ingresa febril o con síntomas sospechosos va por un carril y el que no los tiene va por otro. De este modo, ya el paciente mismo empieza a catalogarse, pero al llegar al momento de la ventanilla de evaluación del triage, los enfermeros hacen preguntas para identificar casos sospechosos según criterio actual de COVID y síntomas respiratorios, independientemente de que tengan o no fiebre, y fiebre sin foco claro. Si cumplen cualquiera de estas condiciones, estos pacientes son derivados al área de consultorios, que era el área que habíamos hablado que tenía COVID exclusivo, ¿sí? No, el área sucia, donde no tenemos circulación de pacientes sin sospecha. Si estos pacientes no cumplen con estos criterios, se les toma la temperatura con un termómetro infrarrojo. Si llegan a tener fiebre, son derivados al área de consultorio, y si no, pueden subir a la demanda espontánea, que es nuestra área limpia, el área no COVID. Donde entra el paciente a la guardia, en el área de consultorio, hay un médico que ya está preparado para evaluarlo. En estos casos lo que más nos importa definir es realmente el paciente leve, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta que ahora ya se puede empezar a estos pacientes, si bien todos los pacientes que tienen con sospecha o confirmación de COVID tienen que quedar internados, los leves podrían empezar a usar esa internación de esos primeros 7 días en instituciones extrahospitalarias, como por ejemplo un hotel. Entonces, para poder hacer eso con toda la tranquilidad que corresponde, nos importa mucho que tengamos la mayor cantidad de herramientas posibles para hacer el traslado del paciente, sabiendo que no tenemos, no estamos pasando por alto cosas que son de relevancia. Para eso usamos criterios de severidad clínica, que las vemos en el momento, que son la taquipnea, taquicardia, saturación, teoría sensorio y hipotensión arterial, que de encontrarlas, por supuesto, el paciente se traslada a un área de cuidado intensivo, cuidado intermedio, dependiendo qué es lo que encontremos, y si no las tiene, persiste en el área de consultorio. A todo paciente que está en el área de consultorio, como ya les había dicho, tienen siempre barbijo quirúrgico, se cuida el distanciamiento entre pacientes en la sala de espera, porque entendemos que tampoco todos los pacientes que entren por sospecha van a terminar siendo. En los pacientes que cumplen criterios para hisopado se hace el hisopado nasofaringio. Tenemos la fortuna de poder hacer la PCR en el hospital, con lo cual tenemos 2 corridas durante el día para poder controlar si el paciente es COVID positivo o no, y eso nos permite que no todo paciente tenga que quedar internado necesariamente, pueden esperar acá y después ser dado de alta si es COVID negativo. A estos pacientes le pedimos laboratorio, electro y radiografía, por esto mismo que les decía antes, tratamos de encontrar todo lo que nos pueda cambiar un poco la situación del paciente si termina siendo un COVID positivo. Dentro de los parámetros que están hablados como de severidad en laboratorio, están dímero D, PCR, troponina, CPK, LDH y ferritina. Todos estos parámetros fueron asociados a severidad de enfermedad, pero no tienen valor predictivo per se. El dímero D, en particular, junto con el SOFA y la edad, están asociados a mortalidad. Nosotros decidimos en la guardia, por recursos, por costos, por varias situaciones que nos parecieron que ameritaba para evitar complejidad y gasto innecesario de recursos que hay que cuidar, que los pacientes debieran tener el laboratorio de rutina, por supuesto, hemograma, función renal y demás, y les pedimos dímero D y proteína C reactiva. Dímero D, por esto que les decía, que está asociado a mortalidad, y proteína C reactiva como parámetro inflamatorio. Después radiografía, por supuesto, para ver si tiene infiltrado, si no tiene demás, y electros para ver si hay algún hallazgo que también amerita un poco más de evaluación. El resto de los parámetros de laboratorio son pedidos si el paciente lo amerita, ¿sí? Si el paciente por otras cuestiones de clínica o de imágenes o de
evolución terminan comportándose como no leves, como de moderado alto riesgo, entonces esos pacientes sí se les agrega el resto del laboratorio, o si tuviera alguna alteración electrocardiográfica, por ejemplo, se le pide también troponina, CPK, etc. Importantísimo, que también fuimos reaprendiéndolo durante el transcurso de este tiempo de pandemia, la técnica correcta para el hisopado nasofaringio. Sabemos que si no lo hacemos bien, muchas chances de falsos negativos y complicaciones acordes a eso. Estuvo circulando el video de la New England, que parece bastante didáctico, donde es bien claro que el hisopo debe ingresar paralelo al piso del paladar y llegar hasta la pared posterior de la nasofaringe, mantenerse ahí unos segundos y después rotarlo para tratar de estar en contacto bien con todas las secreciones de la nasofaringe. Lo mismo en lo que es la parte del hisopado orofaringio, debe hacerse sobre lo que es las amígdalas, no en los costados de la boca, en carrillos, ni en lengua, porque ahí no vamos a encontrar, no vamos a encontrar el virus. Para el paciente que ingresa por ambulancia, el triage lo hace un médico. Cumplimos con los mismos criterios de caso sospechoso, por supuesto, para ver si va al sector de área limpia o área sucia, del área que le corresponda. Si no tiene criterios para sospechoso, entonces ese paciente se evalúa como es habitual, con los criterios de severidad y motivos de consulta que estamos acostumbrados a manejar, y según eso irá al área de cuidados intensivos, intermedios, o la demanda espontánea, que es el sector limpio o sector no COVID puro. Si el paciente es caso sospechoso de COVID y cumple criterios de severidad, como los que ya habíamos dicho antes, ese paciente es trasladado al área que corresponda, ya sea el área de cuidados intensivos o intermedios, pero con circulación COVID exclusiva, donde está la gente con equipo de protección acorde. Si no tuviera criterios de severidad, puede ser trasladado al área de consultorios, o a veces quedan también, aunque no tengan severidad, en el área de cuidados intermedios. Acá hay a veces pacientes en fin de vida o pacientes con comorbilidades que obligan a tenerlo en estos sectores y no derivarlo al área de consultorio, que la reservamos principalmente para pacientes ambulatorios. Ambulatorios en el sentido que han llegado solos. El manejo de la gente que está en el área de cuidados intermedios es muy parecido al que hacemos en el área de consultorio, lo que por ahí acá marca un poco la diferencia. Puede haber gente con necesidad de oxígeno y es fundamental que no estamos usando otra cosa que no sea cánula nasal y máscara de reservorio para no aumentar el riesgo de aerosolización. Y si el paciente llegara a necesitar tratamiento por broncoobstrucción, entonces se hace con aerocámara individual. Por supuesto, cada paciente tiene una aerocámara. Ahora les doy la palabra a Vanina, que nos va a comentar un poco lo que es el cuidado intensivo, el manejo del paciente en el cuidado intensivo. Siguiendo con la dinámica de la clase planteada por Ana y por Paz, les cuento que nosotros en el área crítica vemos el pico de esta pirámide porque vemos la menor cantidad de pacientes. Sí, son pacientes complejos, pero es la menor cantidad de pacientes en número, ¿sí? La forma de trabajo es la misma, trabajamos todos bajo el mismo alineamiento. Primero es la preparación del equipo, si es que la presencia del paciente que ingresa es un paciente con sospecha de COVID, eso ya fue evaluado previamente. Los pacientes probablemente requieran un soporte de oxígeno, entonces la persona que traslada coloca ese soporte de oxígeno con una máscara bolsa reservoria y obviamente el barbijo quirúrgico por encima, y es en el momento en que nosotros nos acercamos al paciente una vez que tenemos los niveles de protección adecuados, nivel de protección 2 o nivel de protección 3. Se realiza el hisopado. Se realiza obviamente el pedido de laboratorio, Ana ya lo aclaró, para nosotros criterios de mortalidad hospitalaria es el dímero D con un valor de referencia de 1 microgramo por mililitro. Se realiza el electrocardiograma y nuestro estudio diagnóstico imaginológico de selección fue la radiografía de tórax, donde podemos evidenciar si existe infiltrado bilateral o algunas opacidades que simulan ser vidrio esmerilado. Que nos van a marcar, son indicadores de neumonía por COVID-19.
Ecografía es una, nosotros tenemos un equipo de ecografía y muchos de nosotros estamos preparados para hacer ecografía torácica, pero bueno, nosotros tenemos un equipo de radiografía que nos limita el contacto con el paciente y evita un poco más el tema de la contaminación. Por eso seleccionamos la radiografía como método imaginológico de estudio inicial. Siempre nos basamos en los criterios de severidad clínicos, muchos de ellos están evaluados en el triage. El QuickSOFA, ¿sí? Es un diagnóstico clínico de severidad que marca que si tenemos 2 puntos positivos, ese paciente está en peores condiciones y va a necesitar un lugar intensivo, y una vez que tenemos laboratorio podemos utilizar los scores de severidad para pacientes con sepsis. Para nosotros este número de pacientes se reduce aún más porque el hospital tiene un programa de adecuación terapéutica por el número de población añosa que nosotros manejamos, con lo cual probablemente esta probabilidad de pasar un paciente en condiciones críticas a un área de cuidados intensivos, a un área de cuidados intermedios, se realiza en este paso previo del triage hospitalario al ingreso del paciente. No es una evaluación que tengamos que hacer nosotros desde la posición de cuidados críticos. Si el paciente tiene criterios de severidad, podemos pasar a la siguiente, Ana. Vamos a ver que muchos de estos criterios de severidad, como no sabemos cómo es el comportamiento de la neumonía por COVID, pero sí sabemos que a los pacientes les va mejor cuanto antes actuemos, cuanto tengamos una determinación más clínica de severidad que de radiológica y que de laboratorio, podemos definir que esos pacientes con criterios de severidad evaluados anteriormente, que tengan aumento del trabajo respiratorio, son pacientes que vamos a ver que la disnea no es un signo diana, porque estos pacientes mantienen su capacidad ventilatoria hasta que generan gran cantidad de edema a nivel pulmonar. Entonces la disnea para nosotros no sería un parámetro de definición o no de manejo avanzado de la vía aérea, pero sí el aumento del trabajo respiratorio, la utilización de los músculos accesorios, una frecuencia respiratoria mayor de 24. Queremos utilizar parámetros gasométricos. Hay parámetros gasométricos sin laboratorio, que es la SAFIO, que es la saturación en relación a la FiO2 aportada. Sabemos que valores menores de 300 estamos ante situaciones de neumonías graves, y después tenemos los scores de severidad de neumonía con los datos radiológicos, pero si nos ponemos a pensar, muchos de los criterios son criterios clínicos que nos van a definir que esos pacientes que ingresaron al área crítica de la guardia van a requerir un manejo avanzado respiratorio, una conexión a la asistencia respiratoria mecánica para que tengan mejor pronóstico. ¿Cuál es el método de elección para tratar estos pacientes? La ventilación no invasiva no es un método de elección para nosotros. Se ha visto que necesitamos recursos que la mayoría de los centros de atención en el mundo no tiene, que son lugares con presión negativa. Nosotros tenemos una sola habitación en la guardia con presión negativa, y además la ventilación no invasiva requiere de mucha asistencia de kinesiología y control permanente de enfermería y obviamente colaboración del paciente. El grado de aerosolización con la ventilación no invasiva por la desconexión es altísimo, por lo cual, y no se ha visto que sean mejores resultados entre la ventilación invasiva y no invasiva. Por lo tanto, la definición es que estos pacientes con criterios de severidad ya evaluados en el triage inicial y reevaluados con criterios clínicos de severidad radiológicos o gasométricos van a entrar tempranamente a asistencia ventilatoria mecánica. ¿Mediante qué? Mediante una secuencia de intubación rápida, que es el método internacional estandarizado de manejo de la vía aérea. En la próxima vamos a poder ver que la secuencia de intubación rápida es algo que nosotros manejamos hace muchos años en el hospital, que es solamente una secuencia que nos pone al paciente en las mejores condiciones para que ese paciente sea ventilado y que la ventilación sea parte del tratamiento y no solo una técnica. Por eso una preparación adecuada con una preoxigenación que permita que ese paciente, cuando entre en apnea, no requiera un soporte ventilatorio, tolere la apnea durante el tiempo que nosotros
hagamos la laringoscopía y podamos generar un manejo, una intubación orotraqueal exitosa. Ahora, esta secuencia de intubación rápida la tuvimos que adaptar a esta situación de COVID. ¿Qué es lo que adaptamos? En la etapa de preparación, lo que tuvimos que hacer principalmente es prepararnos nosotros, ¿sí? Es vestirnos con niveles de protección 3. Esta etapa de preparación debería llevar menos de 10 minutos. ¿En qué consiste la etapa de preparación también? Consiste en que la persona que se va a encargar de la vía aérea, que es la persona que está a la cabecera del paciente, presente su plan de acción. Sabemos que la comunicación en el momento en que estamos todos vestidos es prácticamente imposible, con barbijo N95, con las máscaras y los cascos, se hace dificultosa. Entonces es importante que todo el grupo que trabaja, que son 3 personas, médico, kinesiólogo y enfermero, sepa cuál es el plan de acción que plantea la persona que va a realizar la intubación orotraqueal. Entonces presenta su plan de acción y todos saben lo que va a hacer. En la preoxigenación, ¿qué se modificó? Se modificó que la preoxigenación no se hace con ventilación no invasiva, se hace con máscara con bolsa reservoria en menos de 5 minutos y con barbijo quirúrgico. En la premedicación, en la parálisis y en la inducción, se aumentaron las dosis de relajantes musculares para permitir que esos pacientes entren en apnea más temprano y mantenida, impidiendo que esos pacientes tengan reflejos tusígenos y aerolicen aún más. La intubación tiene que ser en menos de 1 minuto y no más de 3 intentos. ¿Quién lo tiene que hacer? La persona más experta y con el método con el cual está más familiarizado. Se puede hacer la laringoscopía directa, si está más familiarizado, sí. Se puede usar dispositivos de fibra óptica para hacer la intubación también, pero uno tiene que familiarizarse. Son técnicas totalmente distintas y no estamos en época de entrenamiento intrapandemia. Y obviamente el control post-intubación requiere la conexión lo más rápido posible al cierre del circuito, ¿sí? Todo lo que requiera un manejo ventilatorio tiene que tener incorporado un filtro adecuado, que es el HME, es un filtro adecuado para evitar la aerosolización del ambiente. Si pasamos a la próxima, vamos a ver que a pesar de que nosotros vamos a ver los pacientes más críticos y probablemente esos pacientes más críticos necesiten un manejo avanzado de la vía aérea, también vamos a atender pacientes no COVID y que tengan patologías críticas, con lo cual nosotros mantenemos un área limpia, ¿sí?, de atención de esos pacientes como un equipo preparado para la atención de esos pacientes, para evitar la contaminación, ¿sí? Y obviamente realizamos los estudios necesarios para lograr el diagnóstico e internarlos a esos pacientes en las áreas limpias hospitalarias. Una situación especial que todavía no tiene un consenso internacional, solo son recomendaciones, es con respecto a qué hacemos con los pacientes que ingresan o que presentan paro cardiorrespiratorios en tiempo de pandemia y no podemos definir si ese paciente puede ser un paciente con sospecha o no. Bueno, uno debería considerar primero el manejo avanzado de la vía aérea antes de iniciar la reanimación, salvo que el paciente se pueda evidenciar por medio de monitor que tiene una arritmia con criterios de desfibrilación inicial. Por lo tanto, ante esta situación de arritmia con criterios de desfibrilación inicial, uno debería seguir los protocolos AJA, que es desfibrilación, para tratar de darle una chance a ese paciente de sobrevida. Siguiendo en la próxima, Ana acá va a comentar un poquitito cómo es el manejo del resto de los pacientes en época de pandemia. En realidad es un poco lo que ya hablamos. En pacientes de baja complejidad nos sirvió tener el teletriage armado, pero se tuvieron que ampliar los horarios, pasamos a atender a veces 30 pacientes a casi 1000, igual esto va a hablarlo más adelante el doctor Plazota también. En el medio de la pandemia por COVID tuvimos dengue, todo esto nos obligó a crear un circuito nuevo para el seguimiento del paciente con dengue, en el cual también utilizamos la herramienta del teletriage y seguimiento presencial para los pacientes que lo ameritaban. Y bueno, esto que ya habíamos hablado de las áreas limpias, diarias, sucias, COVID y no COVID, lo que no comenté, que se me olvidé también, es que en el área de consultorio también se puso un equipo de rayos y un ecógrafo para poder atender sin necesidad de movilizar al paciente con sospecha de COVID desde la guardia a ningún otro lugar del hospital, y se han limitado también las tomografías, que ya también hablarán más adelante la utilidad de la tomografía en COVID en otro webinar.
bueno, esto es una capacitación que les decíamos que tenemos permanentemente, tanto presencial como virtual. Y estos somos nosotros que ya estamos preparados. Acá está, si tú quieres agregar algo, Bernardo Martínez, jefe de la guardia. Acá les dejamos nuestros mails institucionales por si alguno quiere hacer alguna consulta o no. La charla fue corta en tiempo, pero por ahí hay muchas cosas para hablar. Si alguno está interesado, no tenemos ningún inconveniente, le vamos a ir contestando en la medida de nuestras posibilidades. Y algo de bibliografía. No sé, Cori, si vos ya estás para dar la clase, la charla siguiente de webinar. ¿O hay alguna? Hola, acá estoy, Como para abrir el... No sé si hay... Sí, eso quiero ver. Ahí está. Si hay alguna... Ana, están pidiendo a ver si podés mostrar de vuelta el slide de la toma del hisopado. Igual eso lo pueden encontrar en la página del New England. De ahí la sacamos, está el video y en la bibliografía también se observa. Ahora no estoy pudiendo compartir. A ver. No, ya está Corina compartiendo. Lo pueden sacar después de la bibliografía, es el primer link que dejamos puesto. Y si no, en la página del New England entran y es lo primero que encuentran a la izquierda en la página arriba. Es un video donde muestran bien cómo tomar el hisopado. El video del hospital. Y está el video del hospital también, sí, el video institucional. Estoy viendo si hay alguna otra pregunta que podamos contestar. Creeríamos. Ya está, Cori, si querés, no hay más preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Corina Nemiroski, soy infectóloga del hospital. Bueno, muchas gracias a Clínica por la invitación a participar en este webinar. Lo que vamos a charlar ahora es sobre el enfoque diagnóstico en COVID. A ver si me deja ampliar la presentación. Bueno, en esta charla lo que vamos a tratar es la definición de caso sospechoso, un poquito hablar sobre los contactos estrechos y sobre el diagnóstico virológico. La presentación clínica de los pacientes y el diagnóstico que tiene que ver con el diagnóstico por imágenes van a ser tratados en otros webinars un poquito más adelante. Bueno, entonces empezamos con casos sospechosos. Nosotros empezamos a hablar de la epidemia de COVID allá por febrero de este año, y una de las primeras definiciones de caso que tuvimos es la de, bueno, la presentación con fiebre y con algún síntoma respiratorio, que en ese momento eran todos dificultad respiratoria, de disfagia, sin ninguna otra etiología que explicara la presentación clínica, y eso sumado a el criterio epidemiológico, que es dentro de los 14 días de iniciados los síntomas, hubiera estado el paciente en contacto con casos confirmados o probables de COVID, o tuviera algún historial de viaje, o haber estado en zonas de transmisión local. En ese momento, hablamos de febrero, hablábamos de países con transmisión comunitaria de China, Corea del Sur, Japón, Italia y España. Esta definición, como sabemos, la definición de caso sospechoso es súper dinámica y va cambiando. Ya a principios de marzo, el 6 de marzo, un día antes que se diagnosticara el primer caso acá en Argentina, que fue el paciente de la Argerich con COVID, la definición de caso se había ampliado, ya se sumaban algunos países más de Europa y prontito se sumó Estados Unidos también. Y además se empezó a considerar como caso sospechoso también a todo paciente que tuviera enfermedad respiratoria aguda grave que requiriera asistencia respiratoria mecánica, como forma de ampliar la sensibilidad de la definición. En el transcurso de este mes y medio que llevamos, la definición fue ampliándose y actualmente
a partir del día 16 de abril tenemos una definición nueva de caso que está separada en distintos criterios. El primer criterio diagnóstico es aquel paciente que tiene fiebre y uno o más de los siguientes síntomas: tos o hidrofagia, dificultad respiratoria, y se sumó anosmia y disgeusia, sin otra etiología que explique completamente la presentación, y que en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos confirmados, que tenga un historial de viaje fuera del país. Probablemente esta circunstancia esté descartada porque ya no existen viajes ni dentro ni fuera del país hace más de 14 días, o tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local de COVID en Argentina. Y las zonas de transmisión local en este momento, con transmisión comunitaria, tenemos a la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, la provincia de Chaco, en Tierra del Fuego, la ciudad de Ushuaia, en Río Negro, Bariloche, Choel, Catriel y Chipoleti, en provincia de Santa Fe, Rosario. Y transmisión por conglomerados en Rafaela, en la provincia de Santa Fe, en algunas ciudades de Córdoba, como la capital, Altagracia y Río Cuarto, y en Neuquén, el pueblo de Loncopué. Ese es el primer criterio diagnóstico. El segundo criterio es aquel paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, ya sin que sea neumonía grave ni que requiera asistencia respiratoria mecánica, sino que esto está ampliado al concepto global de neumonía. El tercer criterio es aquel paciente que presente anosmia y disgeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida y sin otros síntomas o signos. Esto es muy patognomónico de COVID, se fue evidenciando con la aparición de casos, que esto era un signo o síntoma muy característico. Y un cuarto criterio que tiene que ver con el personal de salud. Esto es personal de salud o personal esencial que presente fiebre o dos o más de los síntomas respiratorios conocidos, que también se considera caso sospechoso. Vamos a ver en una diapo más adelante que el personal de salud en esta institución tiene definiciones específicas. Bueno, y cuando hablamos de contacto estrecho, estamos hablando de aquella persona, personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidado a un caso probable confirmado mientras el caso presentaba síntomas, cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor de 2 metros, sea conviviente, sea visita con un caso probable confirmado, que haya trabajado con un caso confirmado de COVID, que haya compartido el mismo aula. Esta es una definición, es una de las primeras definiciones que se dio. Los chicos todavía seguían yendo al colegio, había circulación en de medio de transporte, etcétera, etcétera. Por eso se habla también del contacto estrecho en un avión o un ómnibus, todos los pasajeros situados en un radio de 2 asientos alrededor de los casos confirmados, y en un barco todas las personas que compartieron el viaje en barco. Esto tiene que ver con las epidemias, los brotes que hubo en los cruceros. Actualmente consideramos contacto estrecho a toda persona, incluyendo al personal de salud, que haya estado en contacto las 48 horas previas de inicio de los síntomas. Esto tiene que ver con el shedding viral, la eliminación viral que existe en los pacientes que van a tener síntomas durante las 24 o 48 horas previas a la aparición. Durante al menos 15 minutos y sin haber cumplido la distancia social y sin los equipos de protección personal pertinentes para cada categoría de persona, o sea, las personas en la comunidad con tapaboca o las personas de atención hospitalaria con cada nivel de equipamiento. En cuanto a los contactos estrechos, es una pregunta muy frecuente que sucede: ¿hasta dónde llega la cadena? Entonces, si tenemos una persona con COVID, los contactos estrechos son aquellos que han tenido compartido algún momento, que tiene que ser más de 15 minutos, con la persona que haya tenido COVID, dentro de las 48 horas previas al inicio de los síntomas o cuando la persona ya tuviera síntomas. Esos contactos estrechos pueden tener o no síntomas. Y ahí es donde uno tiene que definir qué pasa con el resto de la cadena. Si ese contacto estrecho no tiene síntomas, el contacto del contacto ya no es tan riesgo. Ahora, si ese contacto sí presenta síntomas, pasa a ser de nuevo el primer eslabón de la cadena, y entonces su contacto estrecho pasa a tener riesgo de transmisión.
¿qué pasa entonces con el personal de salud? Acá en el hospital italiano se han establecido distintas categorías de riesgo y de acuerdo a eso, ¿qué es lo que se debe hacer en cuanto a si seguir con actividad laboral o no y si debe ser hisopado para COVID o no? Fíjense que hay categorías de personal en las que no se mantuvo el equipamiento de protección personal, personal de salud que tuvo utilización de barbijo o personal sin equipamiento de protección. Los riesgos van a ir de riesgos muy bajos en aquellos personal de salud que haya estado expuesto a un paciente COVID positivo, haya utilizado barbijo o no, y eso implica que si ese riesgo es bajo, si la persona estuvo bien protegida, no se le excluye de las tareas asistenciales, y aquellos de riesgo alto, que son las personas que estuvieron en contacto con un paciente COVID positivo o un compañero, en este caso COVID positivo, sin equipamiento protector, son de alto riesgo, y aquellos que han tenido el equipamiento de protección personal adecuado según cada nivel, tienen bajo riesgo. Ahora, ¿qué pasa con esas personas si empiezan a estar sintomáticas? ¿Cuáles son los criterios para solicitar un hisopado? En las personas, personal de salud, que hayan tenido bajo riesgo de transmisión, los criterios para hacer un hisopado van a ser si tiene fiebre de más de 37,5, en este caso consideramos nosotros como temperatura límite, o algún síntoma compatible con COVID. Sea que haya estado en contacto con un paciente COVID positivo que utilizó barbijo o que no haya utilizado barbijo. En el caso de que el riesgo sea bajo porque el equipo de protección personal utilizado fuera el adecuado, ahí ya sumamos un síntoma respiratorio más compatible con COVID. Pero fíjense que respecto del caso sospechoso inicial que vimos en la definición del Ministerio, el umbral se baja como para tener más sensibilidad diagnóstica y tener más cuidado con nuestro personal de salud. Ahora, ¿qué metodología diagnóstica tenemos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estos pacientes? Sea un caso sospechoso, sea un personal de salud con sospecha de COVID. Como para toda patología viral, tenemos métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos se tratan de la detección viral, sea por métodos moleculares o por métodos antigénicos, y los métodos indirectos, que son la detección de anticuerpos por medio de la serología. Por supuesto que la utilización de cada metodología diagnóstica va a tener relación con la evolución temporal del virus. Nosotros sabemos que desde que el paciente adquiere la infección, comienza a haber replicación viral, y eso hace que pueda ser detectado el virus a partir de ese momento por medio de técnicas directas. Estos son los primeros días desde el periodo sintomático, el inicio de los síntomas, y hasta que comienza la recuperación, aproximadamente en el día 14, en que la carga viral y la posibilidad de detección, ya sea de partículas virales o de genes del virus, disminuye. ¿Qué pasa con los anticuerpos? Los anticuerpos más o menos alrededor del 7º día de la infección, algunos dicen el 5º, se puede empezar a detectar la IgM, perdón, me fui para la siguiente diapo. Se puede empezar a detectar la IgM por un periodo que puede durar más o menos 3 semanas, y empiezan a declinar los títulos más o menos hacia el mes de la infección. Y la IgG, que es la serología de memoria, digamos, más o menos aparece alrededor del día 14 de la infección, y se prolonga en el tiempo todavía, por supuesto, con esta novedad de todas estas técnicas y de no conocer del todo la dinámica viral, no sabemos cuánto pueden persistir en el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos de técnicas moleculares? Las técnicas que detectan genes virales. Sabemos que el genoma viral fue descifrado en China muy a principios de la epidemia, por suerte, y a partir de eso se pudieron surgir las técnicas diagnósticas. Los genes que se detectan en general en una PCR es el gen E, el gen N y el gen ORF1AB. Según la metodología, digamos, el kit comercial de que se disponga, van a ser detectados diferentes tipos de genes. Cuantos más genes se detecten por la técnica de PCR, más sensible es la prueba. El gen E es el gen de detección, y se agregan el gen N y el ORF1AB como genes de confirmación.
¿Qué ventajas tiene la técnica de PCR? Es una técnica muy bien conocida en todos los laboratorios, comercializada por un montón de compañías. Es fácilmente adaptable a la cantidad de secuencias diana que sean necesarias en un tiempo relativamente corto, una vez que se conoce justamente la secuencia genómica. Puede haber fácil producción a escala de cantidad de kits como para detección en los sitios de atención del paciente. Tiene muy elevada especificidad, casi del 100%, debido a la elección precisa de la zona justamente del genoma característico del COVID-19, el SARS-2. Y tiene una elevada sensibilidad, debido al proceso inherente justamente de la amplificación exponencial. Igualmente, con respecto a la sensibilidad, hay algunos cuestionamientos de la prueba. Sabemos que la prueba que mayor sensibilidad, o sea, que la PCR en la muestra en la que mayor sensibilidad tiene es en el global, la sigue el esputo, y el hisopado nasofaringio, que es la prueba que se usa de screening, tiene una sensibilidad un poquito menor que la del global y el esputo. Sabemos que es muy difícil en estos pacientes la toma de muestra respiratoria, prácticamente nula. Y así que la utilizada por nosotros con más frecuencia es el hisopado nasofaringio, que tiene una sensibilidad bastante aceptable según los estudios. Algunos hablan del 95%, otros hablan de un poquito menos, algunos incluso del 60 y pico %. Y en las heces un poquito menos todavía. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los motivos de los falsos negativos de la muestra de PCR? Hay muchos y fundamentalmente tiene que ver con la toma inadecuada de la muestra, como mostraban las chicas recién en la foto de New England, que también se puede ver el video. Es muy importante la toma de la muestra porque eso es lo que nos va a dar el material para que la PCR pueda ser procesada en forma adecuada. También hay falsos negativos por retraso en el transporte, por errores en el etiquetado de la muestra, y además, dependiendo la fase en la cual se tome la muestra, va a corresponderse con la eliminación del virus que exista por parte del paciente. Igualmente, hasta ahora sigue siendo la técnica de utilidad para el screening diagnóstico. Estas son todas las PCR que están autorizadas actualmente por la ANMAT. Nosotros hemos tenido un kit de BioArts y actualmente disponemos de un kit de Roche. Los dos están autorizados por la ANMAT, que son test muy buenos con muy buena sensibilidad. Bueno, otra de las pruebas directas es la búsqueda de antígenos. La verdad que acá no hay demasiada expectativa con esto. Los test que existen comercializados son test rápidos de tipo lateral flow, que son similares a los que sería equiparable, digamos, a lo que sería un test de embarazo. Lo que se detectan son antígenos del virus, el antígeno N y el antígeno S. Tienen algunas ventajas, como ser rápidos y de bajo costo. La técnica también está muy bien establecida y se pueden usar directamente en los sitios de atención, pero tiene muchas limitaciones y sobre todo pasa por la limitada sensibilidad. Si hablábamos que la sensibilidad de la PCR es por arriba del 60% y en algunos trabajos y por la experiencia que uno tiene más cercana al 95%, en este caso la verdad que la sensibilidad es muy limitada y hay posibilidad muy elevada de falsos negativos. Así que es una prueba que en la actualidad no se está utilizando para screening diagnóstico. Y por último, les quería contar de la serología. La serología es una prueba que se está desarrollando en este momento. La idea es poder detectar anticuerpos de IgM e IgG, con la salvedad que habíamos dicho de los tiempos en los que debería hacerse la prueba. O sea, a partir del 5º o 7º día de la infección empieza a detectarse anticuerpos como respuesta a la infección. Existen test rápidos en tiras reactivas, también existen los test clásicos tipo ELISA, y lo que todavía está en estudio es si puede haber alguna reacción cruzada con los otros coronavirus, y esto va a depender un poquito de cuáles sean los kits a utilizar. Probablemente el rol diagnóstico de la serología tenga que ver con una cuestión retrospectiva de vigilancia, sobre todo en personal de salud, para saber quién, a pesar de no haber tenido síntomas, haber tenido síntomas leves, puede haber tenido la infección, y eso da una seguridad, si es positiva, seguridad entre comillas, de que la persona pueda volver a trabajar. Pero bueno, eso se irá viendo con el tiempo a medida que se vayan apareciendo estudios y revisiones de este tema.
Y por último, hay un estudio chino, de ahora de hace muy poquito, que lo que hicieron fue juntar, digamos, utilizar una combinación de pruebas de serologías con PCR, y lo que vieron es que, o sea, acá se ve la dinámica de la PCR, cómo va bajando a través del tiempo, digamos, desde una tasa de positividad del 100%, cómo va bajando hasta casi el 25%, y los anticuerpos, cómo van haciendo su curva a partir de, bueno, acá del primer día más o menos dicen que el 50% o un poco más, pero a partir del quinto o séptimo día ya se puede ver la curva de IgM y la de IgG un poquito más adelante, pero combinando test diagnósticos de hallazgo de genes, de técnica molecular con anticuerpos, cómo aumenta la detección de casos haciendo una combinatoria de pruebas. Y entonces, para concluir, la definición de caso sospechoso es muy dinámica, vamos viendo que esto va cambiando todos los días, o por lo menos se va revisando semanalmente, como para ver si hay que aumentar los criterios y aumentar de esa manera la sensibilidad diagnóstica. Hay que prestar atención a los casos estrechos, justamente por lo que veíamos antes que decían las epidemiólogas de esto de la propagación de la infección a través de estos contactos. Por ahora, nuestro diagnóstico molecular es a través del hisopado nasofaringio, y eso es lo que se va a seguir utilizando por ahora como screening diagnóstico. Se podrá usar en estas otras muestras, eso lo veremos. Y bueno, con el tiempo evaluaremos el rol del diagnóstico serológico. Bueno, muchas gracias por la atención. Acá está mi mail para cualquier cosa que me puedan. Bueno, ahí falta un H en el hospital italiano. Pero bueno, ese es mi mail para que me contacten. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. A ver si lo podemos ver en el chat. Acá la pregunta, ¿podría repetir la parte de todo? No. ¿Cómo repetirías una muestra porque tenés sospecha de... Bueno, acá lo que me están preguntando es cuándo se repetiría la muestra. En el caso de que una PCR sea negativa, ¿cuándo repetiríamos la muestra? Tuvimos un par de casos con realmente alta sospecha clínica, capaz con algún nexo epidemiológico, y que nos dio una PCR negativa, y a las 48 horas se positivizó la muestra. Así que hay que estar atento a la clínica del paciente, al nexo epidemiológico, a si es contacto estrecho de algún otro caso, y en esta situación repetir la prueba. Bueno, creo que con esto cerramos, y cualquier pregunta estamos a disposición en los correos electrónicos la semana que viene, ¿no? El viernes tenemos... el viernes es el próximo webinar. Ahora les digo si con el próximo... Bueno, los dejo con Javiera si les da las indicaciones del próximo webinar. Bueno, hola, les agradezco a todos por el esfuerzo y por la paciencia y por la tolerancia de nuestro invitado o no invitado. El viernes que viene lo vamos a hacer muy probablemente únicamente por el canal nuestro de YouTube, como para que no haya ninguna interferencia. Ahí también van a poder hacer las preguntas en el chat de YouTube. Bueno, así que, y si hay alguna pregunta que queda en el tintero, la pueden transferir a los mails que les dejaron los colegas, y oportunamente les vamos a responder. Bueno, les agradezco a todos, les agradezco mucho a Melanie, que estuvo ahí tratando de detectar todo y se comió un estresazo. Le mandamos un beso grande acá con Julia, que es otra capa que organizó todo. Y bueno, ya nos veremos entonces el viernes, 12 horas. Les mando un saludo a todos.